Y estamos de vueltas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de perfumería. Mi nombre es Javier Chávez y hoy, como lo han visto en la miniatura, les voy a hablar de una rica y hermosa reinterpretación de Guerlain. Una rica interpretación maravillosa y espectacular de lo que es un vetiver bien hecho, y eso nos lo trae, sí, la casa Guerlain. Así que hoy vamos a hablar de vetiver de Guerlain, el Parfum. A ver, vamos a empezar, un contexto rapidito. Para mí Guerlain y su vetiver es de los mejores que yo he probado desde que yo tengo noción de que este perfume está dentro de la familia. Que aunque Guerlain es una casa perfumista con una larga historia y una gran reputación, determinar cuál fue el primer perfume en utilizar el vetiver es complicado. Es complicado porque puede que no haya registros sobre qué casa o desde dónde empiezan a usar el vetiver en la perfumería. Pero sin duda alguna Guerlain ha jugado un papel importante en la popularización de este vetiver en la era moderna de la perfumería, que aunque no se puede, repito, no se puede afirmar con certeza que Guerlain haya sido la primer casa en crear un perfume con vetiver. Eso sí, sus creaciones han sido influyentes y han establecido estándares de calidad, pero no necesariamente fueron las primeras o no necesariamente fue la primera casa en explorar las posibilidades aromáticas de esta nota. Pero, déjenme decirles esto. El vetiver de Guerlain, el Parfum, representa una nueva etapa en la historia de esta icónica fragancia. Y la perfumista Delphine Jelk o Delphine Helk ha tomado las riendas de esta creación, reinterpretando el vetiver de una manera audaz, audaz y contemporánea, sin perder la esencia que ha cautivado a generaciones con este vetiver Parfum. Yo encontré, no es posible. Yo encontré un vetiver más profundo y matizado, eh, con raíces y con raíces todavía más profundas. ¿En qué aspecto? Al decir con raíces más profundas, si comparo esta versión con las anteriores, noté un vetiver más intenso y más terroso. Es como si hubieran excavado más profundo en la tierra y para extraer de esta raíz esta esencia, una esencia más pura y concentrada de esta misma raíz. Es como caminar por un campo verde húmedo, pero con el sereno, así en la madrugada, a la luz de la luna. Y así, encontrar eh, facetas inesperadas. El vetiver se revela en toda su complejidad, mostrando facetas amaderadas, ligeramente ahumaditas y con un toque mineral, efervescente. Y es un vetiver que evoluciona con el tiempo, revelando nuevas sutilezas en cada fase, con un juego de contrastes enérgica y amaderada, con una salida de bayas de enebro, hace que se vuelva
un perfume totalmente aromático y ligeramente amargoso, algo amarga la fragancia, como, como un fuego, como un fuego que arde lentamente en el corazón de este gran perfume. Dando paso, dando paso a un cautivador ahumadito y al adictivo abatonca. Y así danzando como las llamas del fuego, los acompaña un magnífico regaliz, pero delicioso regaliz, dando paso a la creación de un espíritu. Así es, de un espíritu que abunda en este perfume, que abunda y que vive en las entrañas de este perfume, en su corazón, da la creación al espíritu del yin, al espíritu yin. ¿Por qué? Porque la fragancia se inspira en el espíritu de una ginebra, ofreciendo una experiencia aromática, fresca y la verdad muy sofisticada. Dando así un espacio a una proyección equilibrada y algo moderada, lo que significa que te envolverá en una burbuja aromática sin ser demasiado invasiva, pero con una longevidad excepcional. Excepcional, ya que esta fragancia permanece en la piel durante horas, dejando una estela memorable. Es perfecta para aquellos que buscamos un perfume que nos acompañe durante todo el bendito día. Y bueno, así como es para todo el bendito día, Javier, ¿para quién está pensado esto? ¿Para quién? Tú dinos en tu corta experiencia, pero la verdad, amante de esto, ¿para quién está pensado, Javier? Pues déjenme decirles que está pensado para el hombre moderno y para ese hombre moderno que quiere pasar a la madurez. Así, no tengo por qué mentir. ¿Por qué? Porque este perfume se dirige a un hombre seguro de sí mismo, que aprecia la calidad y la elegancia. Es ideal para aquellos que buscan una fragancia versátil, es ideal para aquellos que buscan una fragancia para el día a día, como para ocasiones especiales. Inclusive esta yo se la comentaba a un amigo, a Pablo, que hasta se me antojaba ponérmela para ir al gimnasio. Así de brutal sentía yo este perfume. ¿Por qué? Porque lo veo un poquito fuera y alejado de ese vetiver que te atraía que te hacía imaginar a un señor ya grande, adulto, o sea, tu papá, tu abuelito. Esto se aleja un poquito de allá. También esto yo lo veo, señoras y señores, para aquellos amantes del vetiver. Definitivamente. Si eres un fanático del vetiver, esta nueva versión te sorprenderá por su intensidad y complejidad. Es una adición imprescindible a tu colección. Además, este vetiver Parfum, ¿cómo lo puedo yo ver? ¿Cómo lo compararía con las otras fragancias del vetiver? Con ediciones anteriores. Pues esta sencillamente la versión 2024, que viene siendo el vetiver Parfum, bajo la dirección de la perfumista Delphine Jelk, ya comentado con anterioridad, presenta un enfoque más profundo y contemporáneo. Se me traba esto. Representa un enfoque más profundo y contemporáneo, sí, del vetiver, manteniendo la esencia original, pero realmente con nuevas facetas y unos excelentes matices. Las principales diferencias que encontré en la intensidad y en la profundidad
valorando esta ricura de vetiver, que con esto yo me enamoré del vetiver con esta versión. La edición 2024, o sea, la Parfum, ofrece un vetiver más intenso y terroso, como, repito, como si hubiéramos excavado más profundo en la raíz para extraer su esencia más pura y limpia que las ediciones anteriores. Suelen presentar un vetiver más fresco, ¿sí? Más fresco y aéreo. Su complejidad aromática de la nueva versión de la nueva Parfum explora una gama más amplia de matices del vetiver, con facetas amaderadas, ahumadas y, como les dije, con toques minerales. Las ediciones anteriores, que esta es la Eau de Toilette, ya la del frasquito cuadradito, las ediciones anteriores a la Parfum, o sea, aquí están estas y aquí está la Parfum. Yo les noto que se concentraban más en un acorde de vetiver cítrico. En la evolución en la piel, la edición Parfum presenta una evolución más compleja y duradera, con un secado más cálido y a la vez algo sedoso. Las ediciones anteriores tienden a ser más lineales, más de principio a fin, que huela ese cítrico con ese vetiver. ¿Y qué encuentro yo con este estilo de este perfume? Que el vetiver Parfum tiene un estilo más moderno, más audaz, mientras que las ediciones anteriores ofrecen y ofrecían una interpretación más clásica del vetiver, más del hombre hecho y derecho, con experiencia de vida. Y ahora dime, ¿cuál eliges, Javier? ¿Cuál elegirías de estas versiones? Pues miren, lo mío es el último consejo que yo les voy a dar. Pero pues si buscan un vetiver, o si buscas un vetiver más intenso y contemporáneo, la edición Parfum es la elección perfecta para ti. Ahora, si prefieres un vetiver más clásico y fresco, pues si logras encontrar esta edición, pero si no, podrías ir por la edición rectangular, o ya de plano por la Eau de Toilette, pues podríamos llamarla ahorita la clásica. Un vetiver, porque aquí trae un vetiver más clásico y fresco. Las ediciones anteriores te resultarán más atractivas, pero yo entro en este último punto. Si tú quieres experimentar ambos estilos, y voy a sacar la Parfum y la viejita para no hacernos bolas, ¿por qué no tener ambas? O sea, ¿por qué no tener ambas versiones? Puedes alternarlas según tu estado de ánimo y por supuesto según la ocasión. O sea, esto no chocan, están hechos para vivir juntas, así de simple. En resumen, chicos, chicas, amigos, amigas, en resumen, el vetiver Parfum de este año 2024 es una oda al vetiver. Así, una oda al vetiver. Es una invitación a descubrir las múltiples facetas de esta nota emblemática que es el vetiver. Si buscas un perfume masculino, sofisticado y con una personalidad única, te recomiendo que pruebes esta nueva creación. Así de simple, así de sencillo. Te invito a que pruebes esta nueva vetiver Parfum, porque así tú estarás y yo te podré decir: bienvenido al mundo del vetiver.
al vetiver de Guerlain.